Amén. Fuerte el aplauso a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios que podemos alabar al Señor. Los niños pueden ir a su clase. Allá atrás están las maestras esperándolos. También los jóvenes pueden ir a su clase. Pueden seguir ahí a nuestro hijo Jonathan. Tienen sus clases también los jóvenes de 12 a 18 años. Pueden pasar a sus salones, por favor. Y mientras tanto, los adultos nos quedamos acá, los que ya somos mayorcitos, más de 18 años. Así que busquen su Biblia ahí donde están. Si no trajo Biblia, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén, levante su Biblia. Si no, afuera tenemos Biblias también para ustedes en español, en inglés. Así que los jóvenes van a su clase y los niños también. Damos gracias a Dios. Un aplauso para los maestros, ¿verdad? Damos gracias a Dios por los maestros que van a darle su clase a los niños y a los jóvenes. También queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos que se están sintonizando por las redes sociales, por Facebook Live. ¿Por qué no damos un aplauso también a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan por las redes sociales de Facebook Live y YouTube? Sean todos bienvenidos. Somos la Iglesia del Pacto Vida Eterna aquí en la bella ciudad de Rockford. Sus pastores Mario y Pati Torres, estamos para servirles. Nos da gusto que esté con nosotros, acompañándonos cada domingo. Hoy tenemos ya 3 de abril, ¿cómo ven? Ya se fue marzo, ya estamos en abril. Ya vamos a estar celebrando pronto Semana Santa, gloria a Dios, ¿verdad? Así que se está pasando el tiempo rapidísimo. ¿Cuántos estaban esperando ya la primavera y se nos viene este invierno que no nos quiere dejar, ¿verdad? Esta nieve, ¿verdad? Que nos cayó de sorpresa, ¿verdad? Ya estábamos ya sacando los shorts y las playeras y volvemos de nuevo a sacar los abrigos, ¿verdad? Así es aquí en Illinois, en Chicago, ¿verdad? Así que ya tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Al clima, porque ya estamos en abril y aún continúa nevando, pero gloria a Dios porque ya pronto viene la primavera, ¿verdad que sí? Así que ya van a salir las flores, los lirios, los tulipanes, ¿verdad? Así que pusimos ahí también unas florecitas ya esperando que los árboles empiecen a florecer, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios en lo que usted busca su Biblia y se acomoda. Vamos a seguir el estudio de la bendita y preciosa palabra de Dios. Vamos a estar, el día de hoy, estudiando nuestra serie del Evangelio según San Juan. El tema de hoy se titula La verdad sale a la luz. Y vamos a estar estudiando el capítulo 20 del libro de San Juan, versos 1 al 10. Así que búsquelo ahí en su Biblia. Si no tiene, levante la mano. Nuestros servidores le van a hacer llegar una. Si no, puede usar su teléfono como usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Así que vamos a hacer un repaso así rapidito de lo que vimos anteriormente la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Levante la mano. ¿Cuántos vieron el mensaje por Facebook? Si usted no estuvo, se lo perdió, lo pudo haber visto ahí en Facebook. Nos da gusto, ¿verdad?, que nos estén viendo por las redes sociales. Y también ahí tiene usted en su boletín los puntos principales del día de hoy, ¿verdad?, para que vaya haciendo anotaciones. Ahí hay lápices en su silla. Así que repasamos un poquito lo que vimos la semana pasada, pero antes tenemos un video, ¿verdad, Mario? Vamos a ver un video ahí respectivo a lo que estamos estudiando, el Evangelio de San Juan. Así que, corre video, adelante, Mario. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucifícale. ¡Sí, crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María, Raboni. no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He visto al Maestro. Oh Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Muy bien, damos gracias a Dios, amén. Porque Jesús resucitó, no se quedó en la tumba, amén, gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios. Espero que este video ha sido de gran bendición a tu vida, recordando, ¿verdad? Preparándonos para el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos anteriormente. La semana pasada estudiamos el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 38 al 42. Y el tema que
que le pusimos era el poder de la cruz. ¿Cuántos se acuerdan? Que vimos que 4 personas habían cambiado por el poder de la cruz, ¿verdad? Que habían visto a Jesús morir en la cruz, ¿sí? Y ver a Jesús pasar por todo ese proceso de su muerte, ¿verdad? Uno de ellos fue el malhechor, que ven ustedes ahí, que murió crucificado junto a Jesús, ¿verdad? Y le pidió a Jesús que se acordara cuando Él viniera en su reino, según el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Y el segundo fue el centurión romano, lo vemos ahí también, ¿verdad? Que proclamó que verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, ¿sí? Creyó. El centurión romano también, que vio cómo Jesús oraba por sus enemigos, ¿verdad? Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esto está en Marcos 7, 50 al 52. Y también vimos también ahí la semana pasada a 2 personajes muy importantes. ¿Cuántos recuerdan? A José de Arimatea y a Nicodemo, ¿verdad? Que eran miembros del concilio, ¿verdad? Eran seguidores secretos de Jesús, ¿verdad? No lo habían expuesto públicamente, ¿verdad? Pero a raíz de que vieron la muerte de Jesús, decidieron dejar de encubrirse y hacer algo por aquel en el cual habían creído, ¿verdad? Estos hombres fueron transformados más por la muerte de Jesús que por su vida, ¿verdad? Descubrieron quién era Jesús, y ese descubrimiento los hizo aflorar su fe, ¿sí? Proclamaron, no solo creyeron, sino proclamaron acción también, proclamaron fe, acción, al meditar en Jesús y su muerte, ¿sí? Asimismo, nosotros también tenemos que creer, dijimos proclamar y actuar, ¿verdad? Que no basta solo con creer, ¿verdad? Sino tenemos que hacer como hicieron estos hombres, ¿verdad? Hicieron algo por Jesús también. Así que Dios, dijimos que era especialista en cambiar y transformar a las personas que nosotros quizá pensábamos que nunca iban a cambiar, ¿verdad? Como estos 2 hombres, ¿verdad? Religiosos. Así como era José de Arimatea y Nicodemo. A ellos les costó un poco de tiempo salir de la oscuridad, pero vemos ahí, ¿verdad?, la paciencia de nuestro buen Dios, ¿verdad? Que aunque ellos se tardaron, ¿verdad?, en aflorar su fe, vemos que Dios fue paciente con ellos, ¿verdad? Y decidieron actuar. Así que ¿qué aprendimos la semana pasada? Número 1, aprendimos de que Dios es especialista en encontrar y transformar personas, ¿verdad? Número 2, que no debemos de ocultar nuestra fe, ¿verdad? Por temor a lo que piensen los demás, ni avergonzarnos de aquel que dio todo por amor a nosotros en la cruz. Amén. También aprendimos que es un gozo y una gran satisfacción poder servir a los demás, ¿verdad? Con nuestro tiempo, nuestros recursos, y especialmente a aquellos que están en necesidad. Y número 4, también aprendimos que debemos de defender nuestra fe, ¿verdad? A pesar de la oposición que muchas veces tenemos en nuestra propia familia, amigos, debido a nuestra creencia y valores morales, no tenemos que darnos por vencidos, hermanos. Tenemos que seguir, perseverar, porque al final el Señor nos va a recompensar y veremos los frutos de haber permanecido fieles, firmes al Señor. Lo más importante, ¿sabes qué es, hermano? No es cómo empezamos, ¿sí?, en esta vida, sino cómo vamos a terminar, ¿sí? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Verdad? Así que permanezcamos fieles al Señor, agarrados de su mano hasta el final, hasta que ya demos nuestro último suspiro y encomendemos al Señor nuestra alma, ¿verdad?, nuestro espíritu. Así que no nos cansemos entonces de compartir la verdad, la palabra de Dios a los demás, para que estos crean y se arrepientan de sus pecados y cambien su manera de vivir, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a estudiar los versos vamos a continuar, ¿verdad?, con esta serie del Evangelio según San Juan, y vamos a leer ahí el pasaje de Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, ¿verdad? Y vamos a ver aquí algunos puntos importantes. Así que si me acompañan a leer, si gustan ponerse de pie, vamos a leer la bendita y preciosa palabra de Dios. Voy a leer la versión, nueva traducción viviente, ¿verdad? Usted puede leer ahí la versión que más tenga ya a su mano, la Reina Valera, o la que sea, ¿verdad? Así que Juan capítulo 20,
versos 1 al 10. Dice así: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Vio que habían rodado la piedra de la entrada. Verso 2: corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Verso 8. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que tú nos hablas el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú aumentas nuestra fe, Señor. Te damos gracias. Transforma nuestra mente y nuestro corazón, que podamos atesorar los secretos de tu ley, Señor, y podamos ponerla por obra, Señor. Que salgamos el día de hoy aquí bendecidos, con más ánimo, Señor, con más convicción de que tú resucitaste y eres el Hijo de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste, Señor. Hoy tenemos libertad, tenemos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar, damos gracias a Dios. Así que estos son los puntos principales que vamos a ver el día de hoy. Número 1. Una gran sorpresa, versículo 1, ¿verdad? Número 2, la carrera por descubrir la verdad, verso 2 al 4. Número 3, las dudas se aclaran, el temor desaparece, versos 5 al 7. Punto número 4, la verdad sale a la luz, todo está en orden, las escrituras se cumplieron, verso 8 al 9. Y número 5, la resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana, verso 10. Amén. Así que esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Y entonces vamos a ver aquí, pero antes de empezar, quería hacerte una pregunta. Vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Alguna vez te has sorprendido porque no puedes entrar a tu casa? ¿A quién le ha pasado que se le han quedado las llaves adentro de su casa, ¿verdad? A mí me ha pasado ya y varias veces. Y no solo de mi casa, de mi carro también, ¿verdad? Se te olvidaron las llaves adentro y no puedes entrar. Qué feo se siente, ¿verdad que sí? Nos pasó hace poquito, nosotros, le digo a mi hijo, vamos a salir, sí, también se adelanta, ¿va? Y se va. Como él ya maneja y ya sabe prender el carro, pues yo pensé que él se había llevado las llaves, ¿verdad? Entonces nos despedimos, cerramos y bajamos, y cuando le digo, mira, ¿ya prendiste el carro? No. ¿Y a qué bajaste? No, a tirar la basura. ¿Y las llaves? No sé. ¿Y tú las traes? No, tampoco. Nadie traía las llaves. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Ay. Lo bueno es que no estaba tan frío como aquí, ahora era verano. Y entonces, ¿qué hacemos? Vivo hasta el 3er nivel, ni modo que le iba a hacer de Spider-Man, ¿verdad? Subirme ahí. Estaba pensando, si le llamo a mi amigo que me preste una escalera, pero no llega hasta allá arriba, así, si me caigo, me va a salir más caro. No me quedó otra que llamar a la policía, ¿verdad? Y con toda la vergüenza de mi corazón. ¿Qué pasó? No, pues se me quedaron las llaves, no puede hacer. Y llegaron, como ustedes saben, va todo el interrogatorio, ¿usted vive aquí? Sí, a ver, vamos a ver su identificación, bla, 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 bla. Ok, probaron, entraron, y no, vamos a tener que derribar la puerta. Me dijeron, no se puede, ay. Pero se me ocurrió y les digo, no, pues, ¿sabe que la otra puerta al otro lado está abierta, la del balcón? Tenemos ahí. Entonces dijeron, ya sé, dijo una de ellas. Conozco a un amigo que trabaja en los bomberos, dijo, vamos a llamar a los bomberos. Ellos sí tienen una escalera grandota. Bueno, pues para no hacérsela muy larga, estaban los carros de la policía, llegaron los carros de los bomberos, todo el mundo en la cuadra se dieron cuenta de que al pastor Mario y a sus hijos se les había olvidado las llaves adentro.
Cuando salieron, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Se está quemando el edificio. No, tranquilo, es que las llaves se nos quedan. Bueno, pues facilito, subieron las escaleras, entró otro por allí, entró y abrió. Y asunto resuelto, ¿verdad? Y ¿no te ha pasado también a veces que llegas a tu casa y la puerta está abierta? ¿No te ha pasado también eso? Al contrario, en vez de que esté con llave, está abierta, ¿verdad? O está sin llave, llegas y, pues ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces lo primero que empiezas a preguntarte es, ¿quién fue el último que salió? ¿Verdad? ¿A quién se le olvidó echar llave en la puerta? ¿Verdad? Y entras a tu casa y empiezas a buscar primero a ver si está el televisor, la computadora, empiezas a ver si están tus joyas, ¿verdad? Tu reloj, a ver si alguien no se entró y se robó las cosas. Gracias a Dios, hermanos, que no estamos aquí como en nuestros países, ¿verdad? En Guatemala, en México, Puerto Rico, porque si no, hermano, yo le digo a mis hijos, ay, si estuvieras allá en Guatemala, no es por nada, ¿verdad? Pero allá sí, tienes que echarle hasta doble chapa y candado a las puertas, ¿verdad? Asegurarlos, porque ahí no puedes dejar el carro sin llave ni tu casa sin llave porque se llevan todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos. Así que la historia que vamos a ver el día de hoy es algo parecido le pasó a María Magdalena, que era discípula de Jesús, y a los otros discípulos que se encontraron con una gran sorpresa. Imagínate, ¿cuál fue esa gran sorpresa? Que llegaron y vieron que la piedra que cubría, a ver si la tenemos ahí está, que la piedra que cubría la entrada de la tumba de Jesús estaba abierta, sí, la puerta estaba abierta, sí, y había sido removida. Y es más, ¿sabes qué? Cuando llegaron y se asomaron, vieron que el cuerpo de Jesús había desaparecido, ¿sí? Y se llenaron de gran temor. Qué gran sorpresa se llevaron, ¿verdad que sí? Imagínate, tú tienes a tu ser querido ahí, ¿verdad? Le acaban de enterrar y todo eso, y vas a ponerle flores. Y cuando miras, ya no está el cuerpo, ni la tumba está abierta y todo, ¿qué piensas? Lo primero que piensas es, un ladrón entró, se lo saquearon, se llevaron todo, ¿verdad? ¿Y quién fue? ¿Verdad? Y empiezas a hacer investigaciones, ¿verdad? Entonces, vemos aquí como primer punto, ¿verdad? Una gran sorpresa. Dice aquí que Juan capítulo 20, verso 1, que el domingo por la mañana, bien temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Mira qué gran sorpresa se llevó María Magdalena. ¿Ustedes se recuerdan quién fue María Magdalena? Bueno, pues María Magdalena fue una mujer que la Biblia la menciona que habían salido de ella 7 demonios, imagínate. En otras palabras, podríamos decir que una ex endemoniada, ¿verdad? ¿Sí? Pero que fue transformada por el poder de Jesús, ¿sí? Y que se convirtió en discípula, seguidora fiel de Jesús, ¿verdad? La Biblia dice también que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad que sí? ¿Cuántos perdonados sabemos aquí? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos pecados del Señor no nos perdonó, amados? Así que esta mujer reconoció esa gran verdad y llegó temprano al sepulcro, quizá eran desde las 3 de la mañana a las 6, ¿verdad? Aún salió bien de madrugada de su casa y caminó un gran recorrido, ¿verdad? Que ya cuando llegó al sepulcro ya estaba amaneciendo, ¿verdad? Y lo vamos a analizar por qué les digo eso. Así que, además, Juan dice que era solamente María Magdalena la que había llegado, pero los otros evangelistas, los otros evangelios, mencionan que habían más mujeres que habían llegado a la tumba, ¿sí? Por eso es importante, hermanos, de que nosotros leamos también los otros evangelios, ¿verdad? Los sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, porque nos dan más información de la que nos da Juan el evangelista. Lo que sucede es que Juan se preocupó de escribir su libro, ¿verdad? Anotar cosas ahí que los otros evangelistas no habían puesto en los evangelios. O sea, ya se había escrito Mateo, Marcos, ¿verdad? Y Lucas, pero Juan fue el último de los evangelios que se escribió por allá por el año 85, 90 después de Cristo. Ya estaba viejito Juan cuando recordaba todos estos sucesos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le reveló. Así que él le incluye cosas que los otros evangelistas no habían puesto. Y así fue como él se enfocó únicamente en María Magdalena. Y lo vemos acá, vamos a ver aquí en Lucas 8, 2 y 3, que habían más mujeres, ¿verdad? Que habían ido al sepulcro acompañando a María Magdalena, ¿sí? Dice así, llevó consigo Jesús a sus 12 discípulos y junto con él algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas estaba ¿quién? María Magdalena, mira ahí lo puse en rojo, de quien él había expulsado
7 demonios, dice, mira. Así que también no solo iba María Magdalena, sino también iba Juanita, ¿verdad? Juana, la esposa de Chuza, ¿verdad? Y él era administrador de Herodes. También iba Susana y también muchas más mujeres, ¿verdad? Que contribuían, dice, con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. O sea, no iban solamente siguiendo a Jesús, ¿verdad? Como seguidoras, no. Ellas quizá eran las que preparaban la comida y también eran mujeres que tenían recursos, tenían dinero y también cubrían las necesidades de Jesús y sus 12 discípulos. Así que ayudaban al sostén de Jesús y sus discípulos con sus recursos. Así que el apóstol Juan no menciona este dato como sí lo hacen los evangelistas sinópticos, que María fue al sepulcro junto con otras mujeres. Tal vez Juan, como les decía, se enfocó, ¿verdad?, en otros datos que no habían puesto los evangelistas. Y esto lo puedes tú corroborar en Mateo 28:1, Marcos 16:1 y Lucas 24:10. Y como vimos aquí, Lucas 8:2 y 3. Ya no los pude poner todos porque no nos va a dar tiempo. Así que entonces dice que aquí el versículo 20, ¿verdad? El 21, dice que ella salió por la mañana, bien temprano. Quizá eran las 3 o 6 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana del domingo. Acuérdense que Jesús murió el viernes, ¿verdad? A las 3 de la tarde, ¿verdad? Fue sepultado antes de las 6, porque ya a las 6 el calendario judío, a diferencia de nosotros, ya empezaba a contar como el día sábado, ¿verdad? Entonces fue sepultado, ¿verdad? Y pasó todo el día sábado y ya era el día domingo en la mañana, el primer día de la semana. Ya había pasado el sábado, que ellos guardaban solemnemente, no hacían ningún trabajo, ¿verdad? Entonces ya había pasado el día sábado. Entonces el domingo tempranito, ¿verdad? María decide ir allá a la tumba, ¿verdad? Acuérdense que María fue una de las que vio personalmente como cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Ella estuvo ahí fielmente junto con María, la mamá de Jesús, ¿verdad? La otra María, y también estaba Juan el apóstol, ¿verdad? Era el único que estaba ahí de los apóstoles, contempló la muerte de nuestro Señor Jesús. Así que María se acerca al sepulcro a preparar, llevaba ungüentos, ¿verdad? Iba a la tumba, ¿sí? Para ungir al cuerpo de Jesús y especies aromáticas. Acuérdense que ya Nicodemo y José de Arimatea ya habían ungido a Jesús con especies aromáticas y lo habían puesto en vendas. Pero ellas iban de nuevo como a seguir el proceso, ¿verdad? Era una costumbre. Así que iba tempranito y ellas habían decidido ir ahí al sepulcro a ungir al Jesús. Y esto se menciona aquí también en Mateo 27, 62 al 66. Anótalo ahí en tus notas. No lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero en Mateo 27, 62 al 66 dice que al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que lo que dijo una vez este mentiroso, porque acuérdense que no creían en Jesús, cuando todavía estaba con vida. Él dijo: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Y ahí dice el verso 64, dice que por lo tanto fueron con el emperador, el Poncio Pilato, el gobernador, y por lo tanto le dijeron: te pedimos que selles la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Y si eso sucede, dijeron ellos, estaremos peor que al principio. Ahí sí iban a estar en problemas, ¿verdad? Así que, verso 65, Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Entonces estos religiosos tenían temor de que las escrituras y todo lo que Jesús había dicho se cumpliera. Y ellos estaban anticipándose y fueron a pedir permiso a Poncio Pilato, al gobernador, para que sellara la tumba y pusiera guardias ahí, para que no se robaran el cuerpo. Entonces, y después dijeran que resucitaron. Entonces ellos estaban tomando medidas, ¿verdad? Antes de que esto sucediera. Así que por otra parte, cuando las mujeres iban de camino a la tumba,
Se preguntaban ellas y se decían, ay, ¿cómo le haremos, verdad? Para remover la piedra, decían, ay, ¿cómo le vamos a hacer para entrar a ungir al Señor, verdad? Con especies aromáticas, mirra y aloe y toda la cosa. Esto lo dice Marcos en el capítulo 16, verso 3 al 4. Dice que en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra? ¿Sí? De la entrada de la tumba. Pero cuando llegaron, mira, Marcos nos aclara algo ahí, dice que se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Acordémonos que esa piedra había estado con un sello, ¿verdad?, del gobernador, y nadie podía quebrantar ese sello, ¿sí? Porque si lo quitaban, ese sello era como una cera, ¿verdad?, que ponían ahí inquebrantable, ¿verdad? Tenía el sello del gobernador, y además tenía soldados. Imagínate, esta tumba estaba impenetrable, ¿verdad? Nadie se podía acercar ahí porque con una lanza lo recibían, ¿verdad? Menos robarse el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Porque los soldados, otra cosa era que si los soldados no cumplían con su obligación de vigilar la tumba, si se robaban el cuerpo de Jesús, ¿adivina qué les iban a hacer a los soldados? ¿Sí? Lo más probable era que les iban a dar chicharrón, ¿verdad que sí? Como decimos normalmente, ¿verdad? Así que los soldados estaban ahí cuidando la tumba de Jesús hasta con su vida, ¿sí? Para que no pudieran robar el cuerpo de Jesús. Así que las mujeres, aquí lo dice Marcos, se fijaron y vieron que la piedra era muy grande, ellas no la hubieran podido mover, porque esa era una piedra grandísima, ¿sí? Y estaba corrida. Algo muy interesante, ¿sabes qué es? Que cuando Jesús resucitó, ¿sí?, no movió la piedra para que él pudiera salir, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante, que él podía atravesar paredes y todo eso, ¿verdad? No necesitaba... Él hubiera podido muy bien salir de la tumba sin necesidad de quitar la piedra, ¿verdad? Pero la abrió, ¿sabes para qué? Para que tú y yo creamos, ¿verdad? Y para que estos discípulos y estas mujeres y los discípulos de Jesús pudieran entrar, ¿verdad? Pedro y Juan también pudieran entrar y ver los lienzos y ver cómo estaba ahí el sudario y toda la cosa, y pudieran creer, ¿sí? No fue para que Jesús pudiera salir, sino para que los discípulos pudieran entrar. Así que ese es algo muy importante. Vamos a ver entonces como segundo punto, la carrera por descubrir la verdad. ¿Sí? Verso 2 al 4. Así que dice que, entonces, ¿qué hizo María Magdalena cuando vio que la piedra estaba cruzada? Dice, abierta, la piedra se había movido. Dice que corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo. No dice el nombre aquí, pero sabemos que es Juan, a quien Jesús amaba, ¿sí? Acuérdense que Juan era, lo vimos ahí en la última cena, que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? Y él mismo se llama aquí en el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Así que dice que ella corrió y encontró a Simón Pedro y con él al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, ¿sabes lo que les dijo? Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. No es cierto que a veces, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿verdad? Y pareciera, ¿verdad?, que como que fuera un chisme, ¿verdad?, que se está rodando ahí. Porque ni estaba ella segura de lo que había pasado y ya estaba diciendo que se habían robado el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Sacaron el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo pusieron, ¿verdad? Probablemente ella estaba tan aturdida y con deseo de honrar a su Señor, ¿verdad?, a su Salvador, y con lágrimas en los ojos. Imagínate esa desesperación. No solo estaba la tumba abierta, habían profanado la tumba, quitado el sello, ¿verdad?, del gobernador, sino aparte de eso, no estaba el cuerpo de Jesús, ¿sí? Se lo habían robado. Y habían rumores de que habían por ahí saqueadores de tumbas y que sacaban los muertos y se robaban todas sus cosas, ¿verdad?, sus pertenencias, ¿verdad? Así que ella corre, le va a dar la noticia a los discípulos, lo que ella cree, ¿sí? Esta María Magdalena, que tanto amaba a Jesús, no había comprendido ella la promesa de la resurrección de Jesús. Creyó que el cuerpo de Jesús había sido robado. Así que, desesperada, corre a contarle a los discípulos lo que sucedió. Y en la oscuridad de la mañana, con todo el dolor de su corazón, no había mirado dentro de la tumba y consecuentemente no había visto los detalles del sudario y de las vendas, de todo eso, ¿verdad? Y de los lienzos de lino que habían quedado ahí. Y por otra parte, está la posibilidad de que la resurrección de Jesucristo no había pasado por la mente de María Magdalena, ¿sí? En breves palabras podríamos decir que María fue con Pedro y con Juan
y les fue a decir que se habían llevado el cuerpo del Señor, ¿verdad? Lo habían robado del sepulcro. Para ella no era simplemente un cuerpo muerto de Jesús, sino dice, se llevaron el cuerpo de mi Señor, ¿verdad? Alguna nota muy importante. Notemos también el uso de la palabra no sabemos, dijo ella, ¿verdad? ¿Sí? Sacaron la tumba del Señor y no sabemos, lo está diciendo en plural. ¿Dónde lo pusieron? Quiere decir que entonces no iba solo ella, iba acompañada de las otras mujeres, ¿verdad? Entonces, dato muy importante también es, ¿sí? Vamos a ver aquí que Pedro y Juan verifican lo sucedido. Verso 3 a 7. Vamos a leer ahí que Pedro y el otro discípulo, ¿qué hizo Pedro? ¿Y el otro discípulo? Salieron corriendo, ¿verdad? Y se fueron a la tumba, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Me parece muy interesante esto. ¿Por qué Pedro y Juan salieron corriendo, ¿verdad? Porque en el tiempo de Jesús, el testimonio, y con perdón de las mujeres, ¿verdad? El testimonio de las mujeres no era tomado como muy válido, ¿verdad? En ese tiempo. Tenía que tener aparte más de 2 testigos, ¿verdad? Y estaban las mujeres ahí, pero entonces tenían que ir ellos a cerciorarse que sí realmente era cierto, ¿verdad? Para que fuera válido el testimonio de estas mujeres. Así que vemos ahí en el verso 4 que ambos, ¿quién eran? Pedro y Juan salieron corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba, ¿verdad? Así que se supone que quizá Pedro era mayor que Juan, ¿verdad? Un poquito más pesado, ¿verdad? Ya con su pancita, ¿verdad? Y pues no podía correr tan rápido como Pedro. Pedro era más jovencito y pues estos muchachos sí corren rápido, ¿verdad? Y llegó antes, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante, que Juan no entró a la tumba. Miremos aquí, se agachó a mirar adentro. Como vimos, ¿verdad? La tumba tenía una entrada así pequeña, se tuvo que agachar y vio los lienzos de lino apoyados ahí. ¿Pero qué dice? Pero no entró, ¿sí? Se quedó afuera. Juan capítulo 20, verso 5. Pero mira Pedro sí siempre es bien atrevido, ¿eh? Él sí. Mira lo que hizo. Dice que luego llegó Pedro y entró directamente a la tumba, ¿sí? Él no se quedó contemplando afuera, no. Pedro ese sí era atrevido. Se entró a la tumba y él también notó los lienzos de lino allí, ¿sí? Y vamos a leer hasta el verso 7. Y dice que, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús, mira algo muy interesante, dice que estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí, a ver si tengo la foto aquí, dice que entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró, y lo puse en rojo ahí, y dice que ¿qué? Que entonces vio y creyó, ¿verdad? Como decimos allá en mi tierra, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces creyó. ¿No tenemos por ahí la foto, Mario? Vamos a ver si la tenemos. Ahí está. Esa era la que les quería enseñar, ¿verdad? Vista desde adentro, ¿verdad? Entonces vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Que estos discípulos quisieron cerciorarse del testimonio que les dieron estas mujeres, ¿verdad? Y fueron 2, porque tenía que ser validado para que fuera válido el testimonio, no solo de uno, tenía que haber otro testigo, de 2 personas. Pero Juan no entró, Pedro sí entró y vio los lienzos y creyeron, ¿verdad? Y Juan entonces después entró y creyó. Así que vemos aquí entonces algo muy importante, ¿verdad? Pedro y Juan entonces verificaron lo sucedido. Primero llegó Juan, ¿sí? Pero no entró, pero Pedro sí entró, ¿verdad? Y vio los lienzos de nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos la escena, imaginémonos ahí cómo Pedro entra y Juan a la tumba, porque dice que entonces vio y creyó. Viendo los lienzos, ¿verdad? Que estaban allí, el sudario, que era como un pañuelo con que se limpiaban el sudor, estaba ahí en la cabecera, que le habían puesto en la cabeza a Jesús. Y dice que algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que estaban los lienzos así como cuando completos, ¿verdad? Como cuando habían envuelto el cuerpo de Jesús y que Jesús había salido y habían dejado todos los lienzos así. No hay ninguna evidencia de esto, ¿verdad? Según los estudiosos dice, pero no hay datos muy específicos que hablen acerca de eso. Lo que sí sabemos es de que ellos al ver creyeron, ¿sí? Y vieron los lienzos, imagínate a Pedro ahí agarrando los lienzos, ¿verdad? Y ese aroma tan deliciosa de aloe, ¿verdad? Y los toca y los siente y dice, ay, y todavía estaba perplejo Pedro, ¿verdad? No podía entender qué estaba pasando. Pero Juan sí, Juan dice como que se le vino la revelación, ¿verdad? Y dice aquí que Juan dice que vio y creyó, ¿verdad? Entonces Juan dice que él sí
vio los lienzos de lino, ¿sí? Y entró a la tumba, ¿sí? Pero el lienzo estaba cubierto, el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús, estaba doblado y colocado aparte en esas tiras, ¿verdad? Entonces Juan vio y creyó. ¿Sí? Ahí está. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. ¿Qué tan impactante fue para estos dos discípulos haber visto los lienzos de Jesús ahí, ¿verdad? Y haber visto que el cuerpo de Jesús no estaba. Si realmente hubieran robado el cuerpo de Jesús, ¿no crees tú que se hubieran llevado los lienzos también y todo el sudario, verdad? ¿Qué tiempo les iba a dar de desenrollarlos y dejarlos y hasta dobladitos y todo, verdad? No, rápido hubieran agarrado el cuerpo y se lo hubieran llevado, ¿verdad? Entonces, no les hubiera dado tiempo. Pero vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al tercer punto. Las dudas se aclaran y el temor desaparece, ¿verdad? Como lo vimos aquí en los versículos. Así que la mirada de Pedro, como Pedro siempre fue impulsivo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Acuérdense cuando Jesús iba caminando en el agua, ¿verdad? Y se acercaba a la barca, ¿verdad? ¿Quién fue el de los discípulos que le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, ¿verdad? Sí, pues fue Pedro, ¿verdad? Pedro fue el intrépido, se tiró al agua, ¿verdad? Y dice la Biblia que dio unos pasitos en el agua, ¿verdad? Pero después volteó a ver atrás y de repente como que la fe le falló, no sé, pero se hundió, ¿verdad? Así era Pedro. Pedro era el primero en lanzarse, ¿verdad? El primero. ¿Quién fue el que le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Cuando iban a apresar a Jesús, ¿verdad? En el Getsemaní, ¿sí? ¿Quién sacó la espada y dijo, no, voy a defender al Señor? Y según los estudiosos dicen que el espadazo iba para la cabeza, pobre Malco, pero alcanzó a hacerse el quite y le cortó la oreja, ¿verdad? Pues ese fue Pedro. Pedro siempre estaba al pie, ahí a la defensiva, ¿verdad? Y entonces aquí lo vemos que Pedro entra a la tumba y él se cerciora de que realmente Jesús no está ahí, ¿verdad? De que Jesús haya resucitado. Así que las dudas se aclaran, el temor desaparece. Pedro llega segundo al sepulcro y entra de inmediato. Y ahí observa un cuadro, ¿verdad? Muy interesante, que se convence, ¿verdad? Al ver los lienzos que estaban intactos y el sudario que estaba enrollado cuidadosamente. Así que los lienzos que 3 días antes José de Arimatea y Nicodemo habían ungido con especies aromáticas, aloe y todo, habían ungido para envolver el cuerpo del Señor, estaban ahí intactos, ¿sí? El cuerpo no había sido robado, pues en el apuro no hubieran tenido tiempo las personas de dejar ahí los lienzos, de desenrollarlos, se hubieran llevado el cuerpo, también el cuerpo con todos los lienzos. Así que el sudario que se colocaba alrededor de la cabeza también estaba impregnado con perfumes y especies aromáticas, ¿sí? Estaba enrollado. Esta era otra muestra de que no podía tratarse de un robo, ya que los ladrones no se hubieran tomado ese trabajo, ¿verdad? De envolver el sudario y dejarlo ahí. Así que Pedro comprobó que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. No se nos dice entonces, ¿verdad?, que Pedro haya creído, sino que únicamente dice que estaba perplejo, según Lucas 24:12. Así que como tercer punto podemos ver la verdad sale a la luz y todo queda en orden, las escrituras se cumplen, verso 8 y 9. Y vamos a ver aquí entonces que dice aquí, porque hasta ese momento, dice, aún no se había entendido, no habían comprendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. ¿Cuántas veces no les había dicho Jesús a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y también les mencionó la historia de Jonás. ¿Se acuerdan cuando les dijo que así como Jonás había estado 3 días en el estómago del pez, ¿verdad? Y había salido al tercer día, así Jesús se iba a levantar de la muerte. Y cuántas veces no les había dicho esto a sus discípulos, pero ellos nos dicen que no habían entendido eso de las escrituras, ¿verdad?, de que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Así que Pedro y Juan no comprendieron cabalmente esto, ¿sí? Y vimos ahí en la foto, ¿verdad?,
lo de la tumba, cómo estaban ahí los lienzos y el sudario. Y esta fue una prueba mayor, ¿sí? Que los discípulos no inventaron esta historia, ¿sí? Porque primeramente las mujeres fueron las primeras, especialmente María Magdalena, las que el Señor encomendó para que fueran a dar aviso de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Y no fueron a los discípulos, ¿verdad? Los primeros que vieron a Jesús resucitado, sino las mujeres, cosa que en tiempo no les iban a creer también a las mujeres, ¿verdad? Entonces, otra cosa es de que los discípulos, entonces, dice Juan aquí, que no creían en las Escrituras, ¿verdad? Aún no habían creído acerca de la resurrección de Jesús, que resucitaría de los muertos. Así que no pudieron ellos inventar esa historia, ¿verdad? Entonces la resurrección es una verdad, un concepto difícil de entender. Pues se trataba de la misma persona que había muerto, de Jesús, y había resucitado a la vida, ¿verdad? Esta falta de comprensión de parte de Juan y de Pedro muestra cierta cautela intelectual que tuvieron ellos, ¿verdad? No eran crédulos fáciles o ignorantes. Juan reconoce su falta de comprensión en cuanto a que Jesús, de acuerdo a las Escrituras, debía de resucitar. Así que repetidamente el Señor Jesucristo había anunciado su resurrección, pero con un gran dolor, ¿verdad? Por la pérdida de su maestro, ellos no lo habían reconocido, ni lo habían recordado. Así que no fue sino hasta que vieron la tumba vacía, que se recordaron de las Escrituras y de todo lo que Jesús les había dicho, que Él moriría, pero que también resucitaría. Así que Juan y Pedro relataron su experiencia y volvieron, dice el verso 10, que volvieron a su casa, ¿verdad? Después cada uno se fue a su casa, ¿verdad? Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, cuando moría en la cruz, ¿a quién le encomendó a su madre? Al cuidado de su madre, ¿sí? Fue nada más, nada menos que al discípulo amado, a Juan. Entonces probablemente, imagínate tú, te convences de que Jesús está resucitado, ¿verdad? Lo ves. Y que su mamá está llorando, está triste, ¿sí? No es lógico que vaya Juan corriendo a avisarle a su mamá. Imagínate la alegría de la madre de Jesús de saber que su hijo está vivo, ¿verdad? ¿Cuántas madres no se pondrían a saltar de gozo y de alegría, ¿verdad? De saber que su hijo, el que estaba muerto, ahora está vivo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Así que Juan tenía el cuidado a María, la madre de Jesús, y fue a su casa a dar la noticia de que Jesús estaba vivo. Así que la mayoría de los expositores bíblicos coinciden en que cuando dice, en otras versiones, fueron a los suyos, ¿sí? Podría tratarse de su casa, ¿verdad? Que se fueron a su casa. Recordemos que María, la madre de Jesús, vivía ahora en casa de Juan y era natural que este discípulo corriera a darle la noticia. Así que, como quinto punto, podemos ver la resurrección de Jesús, que es la clave de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Así que podemos ver aquí, la resurrección de Jesús es la clave. ¿De qué? De nuestra resurrección, de nuestra fe, ¿sí? Cristiana. ¿Por qué? Déjame decirte, número 1, tal como lo dijo Jesús, se levantó de la muerte. Por lo tanto, podemos tener entonces la seguridad de que Jesús cumplirá todo lo prometido. ¿Verdad que sí? Porque Jesús se levantó de la muerte, tal como lo había dicho. Y número 2, la resurrección corporal de Jesús muestra que el Cristo viviente no es un falso profeta ni un impostor. Él es soberano y es eterno, ¿sí? Y número 3, podemos ver entonces también que podemos estar seguros de nuestra resurrección, hermanos, ¿sí? Porque Jesús resucitó. La muerte no es el final. ¿Cuántos creen que hay vida después de la muerte? Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos que estar seguros de que así como Jesús resucitó de la muerte, un día también nosotros resucitaremos para estar por siempre con Él. Así que número 4, el poder divino que devolvió la vida de Jesús está ahora al alcance de todos nosotros para darnos vida y darnos vida a nuestra muerte espiritual. Así que número 5, la resurrección también es la base del testimonio de la iglesia, mira, y de la iglesia al mundo. Así que vemos aquí cinco evidencias, ¿verdad?, de que la resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe cristiana, ¿sí?
porque Jesús se levantó de la muerte, hermanos, tenemos nosotros la seguridad de que también vamos a resucitar juntamente con Cristo. Así que Jesús, todo lo que dijo, se cumplió, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Jesús demostró con hechos, no con palabras, que verdaderamente es el Hijo de Dios. Amén. Así que, como resumen, podemos decir entonces que las personas que oyen hablar de la resurrección por primera vez van a necesitar un tiempo para comprender esta maravillosa verdad. Como en el caso de María y los discípulos tuvieron que pasar por un proceso, ¿sí? Primero, número uno, al principio las personas pueden pensar que todo puede ser una fabricación, algo imposible de creer, ¿verdad que sí? Como lo menciona aquí Juan, capítulo 20, verso 2, que entonces Pedro y Juan corrieron para cerciorarse de que realmente el sepulcro estaba vacío, ¿sí? Y que Jesús había resucitado. Número 2, podemos ver también que así como Pedro, que analizaba los lienzos, analizaba los hechos, ¿verdad? Así también hay muchas personas que al querer asimilar esto de la resurrección, tienen muchas dudas, ¿verdad? Y se quedan perplejos como Pedro, ¿verdad? Y no les es fácil creer. Pedro necesitó ver las envolturas de lino puestas ahí, ¿verdad? Para creer. Y también vemos, número 3, que solo cuando las personas tienen un encuentro personal con Jesucristo, lo vemos aquí en el verso 20, 16, lo vamos a ver la próxima semana, que mi esposita va a estar desarrollando el siguiente tema de María Magdalena cuando regresa, ¿verdad? Y encuentra a 2 ángeles ahí, ¿verdad? Y le dan el testimonio de que Jesús verdaderamente había resucitado. Entonces le dijeron, mira, Jesús, ella vio a Jesús y le dijo Raboni, que en hebreo significa maestro. Ella tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y entonces, primero ella pensaba que era el que cuidaba el jardín, ¿verdad? La tumba que estaba ahí, ¿verdad? Ella nunca imaginó acerca de la resurrección de Jesús. Hasta que Jesús la mencionó su nombre, ¿verdad? María, entonces ella reconoció a Jesús, como mirábamos ahí en el video. Pero en el original no es como Reina Valera lo menciona, que dice, no me toques, ¿verdad? Porque no he ascendido al cielo. No, en el original es, suéltame, porque ella estaba aferrada a él, ¿verdad? Entonces no lo soltaba. Entonces es a diferencia, ¿verdad? Como lo traduce Reina Valera, es suéltame, porque aún no he ascendido al Padre, ¿verdad? Entonces, no te aferres a mí, verso 17, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, ¿verdad? Así que es necesario tener un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Para ver una realidad, ¿verdad? Acerca de la resurrección, como luego lo dijo Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás en Juan 20, 28? Cuando dijo Tomás, hasta que no vea las manos, los hoyos de Jesús, meta mis dedos ahí, mi mano en su costado, no creeré, dijo Jonás, ¿verdad? Tomás. Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Verdad? Ven, Tomás, acércate, tócame, toca mis manos, le dijo, ¿verdad? Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás al Señor, ¿verdad? Juan 20, 28. Hasta entonces creyó Tomás también, ¿verdad? Así que muchas personas necesitan también comprender esta realidad, ¿verdad? Y tener un encuentro personal con el Señor. Así que como aplicación podemos decir entonces que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el testimonio concluyente de la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Todo lo que nuestro Señor Jesús dijo e hizo no tendría ningún valor si Jesús no hubiera resucitado. ¿Sí? Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14, mira lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo así, a ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Marito. Hazme favor. A ver. Dice que verso 10, que cada quien se fue a su casa. El siguiente. No, el siguiente. Ahí está. Vamos a ver. 1 Corintios 15, 14. Ahí está. Y si Cristo, dijo el apóstol Pablo, no ha resucitado, ¿qué dijo? Vana es entonces nuestra fe. ¿Sí?
nuestra predicación sería en vana, ¿sí? Y vana también la fe de ustedes. 1 Corintios. Así que, hermanos, vemos aquí entonces que sin la resurrección, la cruz de Cristo, entonces sería una tragedia, ¿verdad que sí? Ahí se hubiera quedado todo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Sus enemigos, los fariseos y religiosos, se hubieran reído y mofado de que lo que Jesús dijo no era cierto. Así que sin la resurrección de Cristo, todo sería una tragedia. La resurrección entonces se convirtió en el tema central de lo que predicaban los apóstoles, hermanos, en el libro de Hechos, ¿verdad? Lo vemos ahí que hay en el libro de Hechos más de 20 referencias que se hacen acerca de la resurrección de Jesús. Así que el milagro de la resurrección es más que un hecho histórico para nosotros los cristianos, ya que además tiene muchas implicaciones prácticas, y con eso terminamos. Número 1, el poder de Cristo resucitado nos salva y nos redime. Tenemos la vida eterna, pues Cristo vive, hermanos. Así que el Cristo resucitado nos da también el poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios, amén. Porque Jesús resucitó, hermanos, tenemos vida. La resurrección de Cristo nos da esa esperanza, ¿sí? Nos da el poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, la culpa, la muerte y sobre Satanás. Jesús venció a Satanás. Y mira, también la resurrección de Cristo nos da esperanza. 1 Corintios 6:14, ¿qué dice? Y Dios que resucitó al Señor, ¿qué dice? También nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte, ahora vive en nosotros, hermanos, y un día nos resucitará de la muerte también. Así que, qué gloriosa verdad, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Por qué entonces no oramos? Demos gracias a Dios. Vamos a participar entonces de los elementos de la comunión, los tenemos ahí, de la Santa Cena. Si me pueden pasar uno también, por favor, se los agradecería mucho. Entonces vamos a leer aquí en 1 Corintios 11:23, y con esto vamos a terminar. Hoy como primer domingo del mes, gracias hermano, participamos de la Cena del Señor. Así que preparen su corazón, hermanos, para no tomar los elementos de la cena a la ligera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Si me pones alguna musiquita de fondo, Mario, te voy a agradecer mucho. Así que 1 Corintios 11:23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Amén. Porque dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a sí mismo cada uno, dice. Cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así pues nos examinásemos a nosotros mismos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano, este es un momento especial en que tú puedes venir y participar de la cena del Señor. El Señor dice: pruébese cada uno, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hay algún pecado que tú tienes que confesarle a Dios? Este es el momento, hermanos, ¿verdad? Ponte a cuentas con el Señor y pidámosle perdón, pidámosle que nos limpie de todo mal.
y que nuestra relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea restaurada, ¿sí? No tomemos los elementos de la cena del Señor a la ligera, ¿sí? Y tampoco dejemos de participar, porque dígame usted, ¿quién es digno? ¿Verdad? Ninguno de nosotros somos dignos, ¿verdad que no? Es por la gracia del Señor que estamos acá. Así que, hermanos, si tú has creído en el Señor Jesucristo, le has hecho tu Señor y Salvador, muy bien, puedes participar de la cena del Señor, ¿sí? Porque dice Pablo aquí que yo recibí del Señor lo que también les enseño, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz tú derramaste, Señor, tu sangre, Señor. Tu sangre, Señor. Tu sangre bendita, Señor, que es la única que nos puede limpiar, Señor. La única que puede perdonar pecados, Señor. La única que nos limpia. Tu sangre derramada, que tú derramaste en la cruz por amor por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu cuerpo también, Señor, que por nosotros fue inmolado, fue partido ahí en la cruz. Cada latigazo, cada golpe, la corona de espinas que tú llevaste en la cruz, ahí llevaste tú todas nuestras maldiciones, Señor. Y por tus llagas, dice Isaías, somos nosotros sanados, Señor. Sanados, Señor, de toda enfermedad, Señor. Gracias, Señor, porque en esa cruz tú venciste la muerte, Señor, y te levantaste con poder, Señor, al tercer día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no te quedaste en esa tumba. Al tercer día resucitaste y venciste a la muerte, venciste a Satanás, venciste el pecado. Ahora tenemos confianza, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Somos libres, somos perdonados, somos sanados, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que tú dijiste, todo lo que estaba escrito en las Escrituras se cumplieron, Padre. Gracias, Señor, porque no tenemos que ver para creer, Señor, por la fe que nos has dado, Señor. Te damos gracias y te tomamos estos elementos, Señor, que nos recuerdan tu cuerpo, que por nosotros fue partido, y tu sangre, Señor. Hacemos esto en memoria de ti. Así que tomamos el cuerpo, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que por nosotros fue partido, y comemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Comamos, hermanos. Continúa diciendo la Escritura: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, porque en ti tenemos confianza, tenemos, Señor, fe, tu promesa, Señor. Reconocemos que tú moriste y que tú resucitaste, Señor, y fuiste exaltado, Señor, con poder, y que un día vendrás, Señor. Recordamos también, Señor, eso, hasta el día que tú vengas, Señor, nos lleves a estar contigo por siempre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Gracias, Señor, porque a través del testimonio de estos discípulos, Señor, testimonio de estas mujeres, Señor, podemos ver, Señor, que ellos fueron testigos oculares de tu resurrección, Señor, de que nadie se robó tu cuerpo, nadie lo escondió, sino tú te presentaste con poder, resucitado a los discípulos, a mucha gente, Señor, más de 500 personas, Señor, y te pudieron ver, te pudieron tocar, pudieron comer contigo, Señor, y pudieron ver que realmente tú eres el Hijo de Dios, Señor, y resucitaste con poder, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu sacrificio y tu resurrección. Tenemos vida, Señor.
Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Esperamos que sigas sintonizándonos en las redes sociales. La próxima semana estamos aquí. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Estamos para servirte. Si tú has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, comunícate con nosotros. Te vamos a regalar una Biblia para que tú crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos saber de ti. Comunícate, ahí están nuestras redes sociales, nuestra página web. Búscanos como Iglesia Vida Eterna Rockford.com. En Facebook aparecemos como Iglesia Vida Eterna y también en YouTube. O mándanos un email a idpvidaeterna@gmail.com. Estamos para servirte. Ha sido un gusto para nosotros haber podido compartir la preciosa y bendita palabra de Dios. Muchas gracias por tu atención. Nos esperamos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones para todos.